Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Uno. Pobre, marinero y tuerto. México produce de vez en cuando personajes a los que la historia tradicional les queda pequeña. Sorprendentes, dotados de una inercia particular por la que parecen haber sido lanzados a un interminable abismo del cual emergen con frecuencia. Desmesurados, teatrales, difíciles de querer, peor aún, casi imposible no quererlos. Herón Proal nació en la calle Honda de una pequeña población llamada Tulancingo, en el estado de Hidalgo, el 17 de octubre de 1881. Era el octavo hijo de un comerciante francés llamado Víctor Proal, dueño del Bazar Universal y de la chilanga Amada Islas. Muy pronto Herón y sus hermanos pasarán de ser hijos de comerciante a ser hijos de la pobreza y la miseria, porque Víctor Proal desaparece de sus vidas al fugarse de regreso a Europa con una italiana. Nunca volverán a saber de él. Nos dejó en la miseria. No teníamos el pan seguro, dirá su octavo hijo muchos años después. Se mudarán a las afueras de la ciudad y sobrevivirán gracias a que la madre lava ropa ajena. Herón fantaseará más tarde, en sus años de marino, con viajar a Europa, encontrarlo y vengarse de él. Estudia primaria con un maestro racionalista y ateo, Epifanio Silva, que de alguna manera le ayudará a entender que en ese mundo la religión es propiedad de los ricos. A los 14 años, pasando por Pachuca, donde viven sus abuelos, llega a la Ciudad de México. Vaga de trabajo en trabajo, paria urbano. Es obrero del centro mercantil, cosiendo chales y pantalones, empleado de un turco que vende helados y comerciante minorista fracasado. En 1897 se enrola como grumete en la Escuela Naval Militar. Pasará en los siguientes 15 años por casi todos los barcos de la Armada Porfirista en el Golfo de México, empezando por el buque Escuela Yucatán. Si el océano es la libertad, el mundo militar es su negación. Pasa de grumete a marinero, cabo de primera, cabo de cañón, a bordo de la corbeta Escuela Zaragoza, de donde será expulsado. Va a dar al cañonero Veracruz y luego al cañonero Nicolás Bravo, que se dedica al transporte de armas y materiales de guerra en la península yucateca durante la guerra contra los mayas. Conocerá todo el Golfo de México, pero también viajará mucho más lejos y llegará a La Habana y Nueva York, que en el futuro le dejarán la cabeza llena de nostalgias. Y es en aquellos años cuando pierde el ojo derecho. Hay muchas versiones sobre el accidente. La más común, que va a colaborar en el futuro mito del que será llamado el Lenin mexicano, es que lo pierde por el latigazo que le da un capataz. Cuando la Revolución Mexicana se convierte en guerra naval, Proal, a pesar de sus simpatías por el maderismo y el constitucionalismo, se mantiene al margen y en abril del 14 abandona la Marina. En Veracruz comienza a reunirse con grupos sindicalistas y lo deportan a la Ciudad de México. Retorna y se afilia al minúsculo Partido Obrero Veracruzano, que lo nombra vicepresidente. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. El día de hoy estamos dando lectura a un texto, una de las historias, titulada Herón Proal, los comunistas y la huelga inquilinaria de Veracruz de 1922, que forma parte de un texto mucho más amplio que se titula La Libertad, 13 historias para la historia, y que aborda a diferentes personajes directamente relacionados con la izquierda a nivel mexicano y a nivel global. Y el autor, es un viejo conocido de este programa, es uno de los autores más importantes de la novela negra, la novela policíaca en México, es un historiador, hace novela histórica también, tiene probablemente algunas de las mejores novelas históricas sobre hechos fundamentales en nuestro país, como La Intervención Francesa, que hace este texto llamado La Lejanía del Tesoro, que es fabuloso, o sobre la Revolución Mexicana con Sombra de la Sombra. Y asimismo, como hace novela histórica, pues también se dedica a la biografía y a la investigación histórica. Justamente de estos dos periodos hay 3 tomos en el caso de La Intervención Francesa, que se llaman Patria, y que aborda todo este episodio de la llegada de los franceses, el imperio de Maximiliano, la guerra contra la intervención encabezada por Benito Juárez y el triunfo
de esta lucha nacionalista. Y el otro tema, la Revolución Mexicana, la retoma en una biografía estupenda, una de las más importantes a nivel mundial, sobre Pancho Villa. Y de igual manera, a nivel de biografías, bueno, pues es reconocido como uno de los biógrafos más importantes y más destacados de Ernesto El Che Guevara. Estamos hablando de quien actualmente es director del Fondo de Cultura Económica, el compañero amigo del sindicato, ha estado aquí innumerables veces para dar conferencias, presentar libros, regalar libros, y hablamos de Paco Ignacio Taibo II. Y este libro, titulado La Libertad, retoma esa idea de meterse a las biografías, a datos pues más que nada excéntricos muchas veces sobre estos personajes de la izquierda que no son tan conocidos, y de otros muy conocidos retoma facetas muy interesantes, y es lo que hace en este libro, que me voy a permitir leer la contraportada, la cuarta de forros, como se le conoce, donde se resume más o menos de qué trata el libro, por si hay el interés de conseguirlo. Aquí se reúnen un actor de cine, héroe de guerra destinado a sustituir a Bogart y que vivió bajo el odio a la pantalla y la culpa. Un general soviético que cambió 10 veces de nombre y estuvo en todas las revoluciones del siglo XX. Un espía contra la Comuna de París que tenía 11 casas. Joseph Stalin, rey del Photoshop. Un general zarista que quiso ser Gengis Khan. Un cuadro maravillosamente romántico y su autor. Un tuerto mexicano que dirigió la más exitosa huelga de prostitutas de la historia mundial. El joven John Reed en México. El amor del autor por los leones venecianos. Las últimas 72 horas del anarquista español Francisco Ascaso. Un novelista misterioso apellidado Bogomolov. El revolucionario profesional venezolano Aponte y el entrañable maestro del nuevo periodismo latinoamericano Rodolfo Walsh. Son historias para la historia. Y justamente vamos a abordar la historia de este tuerto mexicano, que es, a quien ya hemos mencionado, Herón Proal. Herón Proal, los comunistas y la huelga inquilinaria de Veracruz de 1922, es el texto que vamos a procurar leer durante este programa. Es un poco largo, es muy probable que no acabemos de leerlo, pero pues es para invitar a la lectura de este tipo de literatura sobre la izquierda, que no es aburrida, que es muy entretenida y sobre todo nos da a conocer muchos casos interesantes de la historia de la izquierda en nuestro país y en el resto del mundo. 2. Sindicalista, sastre y desastre. Rebelde, aunque no sindicalista, porque no ha conocido el rigor de la vida fabril, Herón participará en varios intentos fallidos de crear una central sindical durante aquellos años. Del 15 al 17 de marzo de 1915, preside el Congreso Nacional Obrero de Veracruz, donde se constituyó la Confederación del Trabajo de la Región Mexicana, de corta vida, y es electo secretario general. Participa en el Congreso Nacional Obrero en marzo del 16 y forma parte de su efímero Comité Central. Los cargos de estas centrales sindicales que no prosperan se los debe a un verbo incendiario, a una habilidad para sintonizar con los corazones de los proletarios, a la decisión de encarar todas las injusticias y todos los abusos. Pero también son años de coqueteo con algunos de los cuadros progresistas del ala izquierda del obregonismo, entre ellos el general Cándido Aguilar y el coronel Adalberto Tejada, a los que ofrece apoyo electoral. Bueno, pues es una constante también en la historia de la izquierda que, pues obligados a veces por las condiciones objetivas, pues se tienen que tomar decisiones subjetivas en torno a las alianzas estratégicas. Mientras tanto, retoma el oficio de sastre, y lo cita: estudié para sastre y salí un desastre. Y monta un taller que por primera vez le dará dinero. Se casa o se arrejunta con una activista libertaria. El término libertario, recordemos que se refiere a los anarquistas particularmente. Herminia Cortés, con la cual tendrá 2 hijos, Lucina y Víctor. Pero fracasará de nuevo porque las deudas se tragan su manufactura. Uno de sus biógrafos dirá que fueron años de una vida disipada. Otro de sus biógrafos, García Mundo, recoge un testimonio. Proal era pobre porque carecía de habilidad en cosas de comercio, a tal grado que era incapaz de vender un chile, un tomate, ni el oro molido que tuviera en sus manos. Fuera eso, o la disipación, cuyos biógrafos nunca precisan, el caso es que su proyecto se malogra. No se puede hablar de hogar cuando se cambia de casa tantas veces, siempre cargado de deudas. Habita con su compañera en la calle de Landero y Cos, interior 4, luego en el patio de San Fermín.
Al poco tiempo establece de nuevo su sastrería en el patio María Domínguez, en la calle Esteban Morales. Luego se muda al patio del Porvenir, Interior 2, en la calle Zamora, y enseguida se traslada al patio de las Flores, en la calle Francisco Canal. Después regresará con su taller a la casa de Landero y Cos, Interior 4, y de ahí al patio de las Fresas. Este vagar por patios y vecindades le dará en el futuro una versión directa de las situaciones de viviendas de los habitantes pobres del puerto. Nadie habrá de contarle a Herón el hacinamiento, la degradación, las ratas y alimañas, la ausencia de baño, las goteras, las altas rentas de esas vecindades, porque pues no se puede hablar de las luchas, de las reivindicaciones de las clases proletarias si no se ha experimentado, al menos en parte, esta pobreza, esta escasez. Y eso es algo que acompaña la vida del activismo social, el poder hablar de viva voz de este tipo de condiciones. 3. Compañeros. En enero de 1919, los sindicalistas veracruzanos se declaran por la acción dialéctica y apolíticos. En un mitin realizado en el puerto, no reconocen a las juntas de conciliación más que para que fijen el salario mínimo y presionan por el mes de reparto de utilidades que concedía la Ley del Trabajo en Veracruz. Hay que recordar que en esas épocas los sindicatos tenían una tendencia marcadamente anarcosindicalista y por lo tanto veían como herramienta fundamental de la lucha la acción directa, la huelga, el enfrentamiento, el choque con las fuerzas patronales, el sabotaje, el bloqueo, la toma de instalaciones, etc. Y a políticos porque coincidían en que la lucha electoral era de interés plenamente burgués, que no estaba de acuerdo con la lucha que encabezaban los anarquistas. Impulsando este movimiento se encontraban un buen número de anarquistas: Rafael García Auli, el Negro García, dirigente de los estibadores; el sastre Herón Proal; los carpinteros de Huatusco, Úrsulo Galván y Manuel Almanza; el anarquista español José Fernández Oca; el tabaquero Juan Barrios y el tranviario Antonio Valleso. También hay que destacar eso, había una participación muy fuerte de anarquistas españoles que eran emigrados de la madre patria, perseguidos allá, y que llegaban aquí a México con toda la literatura anarquista muy, muy fresca, y por eso se dedicaron a extenderla a través justamente de organizaciones sindicales. García se había concentrado en el trabajo sindical entre los estibadores. Almanza y Galván habían militado de manera errabunda por el Golfo de México, llegando a tener una intervención destacada en Tampico durante la huelga petrolera de 1918. Fernández Oca hacía su labor entre los panaderos. Todos mantenían correspondencia con grupos anarquistas de otras partes del país o recibían materiales del anarcosindicalismo español, pero hasta ese momento no existía un proyecto común. Esta era el ala izquierda de la militancia obrera jarocha, pero en el puerto existía también un pequeño grupo amarillo cromista capitaneado por el linotipista Carlos L. Gracidas, quien un par de años antes había intentado ganar las elecciones de la alcaldía sin éxito y cuya influencia no iba más allá de la Unión de Linotipistas de Veracruz. Hay que recordar la CROM, que se crea a instancias de varios supuestos anarquistas. Entre ellos, recordemos, está algún ex miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, Luis Napoleón Morones, que llegó a ser el secretario general de la CROM. Pero lógicamente la CROM, pues a pesar de que en el discurso manejaba una tendencia anarquista, finalmente en los hechos, bueno, pues se orientó a apoyar al Estado y a convertirse en una fuerza electoral, básicamente. Un hecho ajeno al movimiento obrero iba a darle forma al radicalismo veracruzano. En los primeros meses de 1919, un militante de la Primera Internacional, los famosos Wublis, los trabajadores industriales del mundo, que había pasado una docena de años en los Estados Unidos, regresó a la ciudad de Veracruz, de donde era originario y en la que tenía parientes. Su nombre era Manuel Díaz Ramírez y su primer trabajo fue fundar una academia nocturna para trabajadores donde se daban clases de inglés. A ella asistieron Herón Proal, Rafael García, Manuel Almanza, León Perreyes, Úrsulo Galván y Juan Barrios, para que se vea que estudiar inglés tiene virtudes. Y en ella nació el grupo Evolución Social, un grupo de afinidad de carácter anarquista que en marzo de 1919 comenzó a realizar mítines semanales de divulgación ideológica en los que combinaban los temas tradicionales de la propaganda anarquista, ni Dios, ni amo, ni rey,
con la defensa de la Revolución Rusa, un factor nuevo en el puerto. En abril de 1919, el Grupo Evolución Social se declaró admirador de la Revolución Soviética y editó un manifiesto donde llamaba a seguir el ejemplo noble y viril de nuestros hermanos los rusos, movimiento que se extiende ya por todos los ámbitos de la tierra y que reclama nuestro inmediato concurso. Para ellos, los años de revolución armada no habían traído el deseado objetivo de la justicia social. La Constitución del 17 les sabía a poco, y los patrones menos. Las condiciones de salario y vida de los trabajadores de Veracruz eran infames. 4. Antorcha Libertaria. A mediados del 19, la parte más radical del grupo se reconstituyó y creó el grupo Antorcha Libertaria. No confundir con Antorcha Campesina, por favor, nada que ver. Formaban parte de él Díaz Ramírez, Proal, Úrsulo Galván, Almanza, Fernández Oca, El Negro García, Barrios y Carlos Aubry. Además de continuar la agitación con sus mítines semanales, casi todos ellos en el Teatro Eslava, los miembros del grupo empezaron a tener una mayor participación en el movimiento sindical que se reanimaba en el puerto, lo mismo que en el resto del país. Colaboraron con la creación del Sindicato de Molineros de la Fortaleza y en junio y julio de ese año mantuvieron una dura lucha contra la patronal hasta que fueron derrotados. Proal era descrito por sus enemigos de causa como un hombre con la frente despejada, su ojo dotado de sombras indescifrables y su nariz más chata que aguileña, boca grande en gesto resignado o de amenaza, genio violento y carácter pendenciero, irascible a veces, violento y fanático en sus ideas y su intransigencia, impetuoso e irreflexible. En lo físico ofrecía raros contrastes, lucía buena estatura, su cuerpo robusto y musculoso, pero de salud delicada. Era incansable, trabajaba de las 7 de la mañana a las 12 de la noche. En octubre, el grupo dio nacimiento a un periódico, Irredento, qué bonito nombre para un periódico, que tuvo momentos brillantes, desde la venta en los mercados hasta la promoción truculenta en las peluquerías. El periódico jamás pudo pagar la deuda con el equipo impresor a pesar del apoyo de la Unión de Marineros y los estibadores del puerto, o de su éxito entre las sirvientas, cuando se creó una sección permanente de denuncias contra los patrones caseros y la explotación del trabajo domiciliario. Este es el activismo social, el activismo político de los trabajadores y de las trabajadoras, y es parte de lo que debe guiar nuestro trabajo dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas para reactivar ese activismo social, para no quedarnos dormidos pensando que todo se resuelve por decisión desde allá arriba del gobierno federal. Los números que se conocen del diario muestran una combinación de información sindical, apoyo a la Revolución Rusa y divulgación anarquista, combinados con denuncias por médicos que tratan de seducir a sus enfermeras, patrones a los que se les olvida el aguinaldo y otras similares en un tono y lenguaje muy popular. Aunque la labor de Irredento era muy irregular, Antorcha Libertaria adquirió mayor presencia en el movimiento obrero veracruzano y consolidó a un grupo de militantes que habría de dirigir en los siguientes años los movimientos sociales más importantes de Veracruz, por ejemplo, la huelga electricista. El origen fue la demanda de los electricistas del puerto, tranviarios y generación de energía, de un 50% de aumento, reconocimiento sindical y readmisión de despedidos. La respuesta de la compañía extranjera fue no a todas las demandas y el 9 de agosto estalló la huelga. La experiencia de la huelga entre los ferrocarrileros de la terminal de Veracruz, realizada el anterior julio por aumento salarial y reconocimiento sindical, que triunfó gracias al apoyo de una huelga general portuaria y afectó a 3.500 trabajadores, estaba detrás del movimiento electricista. Hay que ser muy claros, estamos hablando del puerto de Veracruz, estamos hablando de 1919, no es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Recordemos que el SME había encabezado la huelga general en la Ciudad de México en 1916 y que fueron violentamente reprimidos por el gobierno de Venustiano Carranza, al grado de que nuestro secretario general fue detenido, se le condenó a muerte, se conmutó la pena y justamente en el 18 es cuando él apenas va saliendo de la cárcel. Y en ese entonces también pensemos que existen una gran cantidad de sindicatos electricistas regados en todo el país por el desarrollo de las propias empresas que requerían de la energía eléctrica y que por lo tanto
muchas de ellas eran las que se convertían en generadoras eléctricas. Entonces en 1919 es el puerto de Veracruz y no es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, esta sección de Veracruz ya en la década de los 20 se va a integrar a la Confederación de Sindicatos Electricistas de nuestro país, y como una de las secciones o divisiones también llegó a serlo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero esto es antes, esto es en el momento en que se está dando este reflujo, este reacomodo en el sindicato después del golpe dado por el gobierno de Venustiano Carranza. Bien. La empresa se apoyó en el gobierno del estado y fundamentalmente en el general Guadalupe Sánchez, jefe de la zona militar de Veracruz, y puso los tranvías en movimiento con esquiroles y custodiados por soldados. Los trabajadores respondieron con miles de hojas sueltas a los pasajeros, pidiendo a estos que no usaran los tranvías durante la huelga si tenían simpatías con la lucha del obrero. La empresa intentó sobornar al Negro García, presidente de la Liga de Trabajadores del Puerto. Provocó a los huelguistas llevando alcohol a las guardias y ofreció jugosas primas a los desertores. ¿Nos suena familiar? ¿Nos suena conocido? Nos ofrecen una liquidación copeteada y abandona tu sindicato. Los incidentes se prodigaron. Choques contra los esquiroles, abundante sabotaje a las instalaciones e incluso la detención de huelguistas por parte de los policías, que los entregaron a las autoridades militares. En un clima de creciente tensión en el puerto, los sindicatos acordaron la huelga general solidaria y el 18 de agosto, marinos, fogoneros, estibadores, panaderos, tabaqueros, carretilleros y ferrocarrileros cesaron labores en solidaridad con los electricistas. El mismo día en que estalló la huelga, el general Guadalupe Sánchez agredió a un sindicalista en un tranvía manejado por esquiroles y varios obreros estuvieron a punto de lincharlo. Relucieron las pistolas. Hubo algunos tiros sueltos y muchos golpes. La patronal del puerto respondió a la huelga general con el desconocimiento de los sindicatos y los soldados salieron a la calle. El ala derecha del movimiento, encabezada por Rafael García, apeló a la CROM en el DF y puso todo el peso de la solución en las negociaciones. El ala izquierda, que encabezaban Herón Proal y Luis Cortés, llamó al sabotaje y a la presión sobre los esquiroles. Durante los días 19 al 21 de agosto abundaron los choques. La mediación del gobierno estatal fue clave para la solución del conflicto, y el 28 de agosto se levantó la huelga general con el triunfo de las 3 demandas de los electricistas. A consecuencia del movimiento, Proal sería deportado a la Ciudad de México y luego encarcelado en el exconvento de Santiago de Tlatelolco. Será liberado por Adolfo de la Huerta tras el golpe de Agua Prieta en 1920, que da fin a la etapa armada de la Revolución Mexicana. El 15 de febrero de 1921, se reunió en la Ciudad de México un Congreso Nacional Obrero que era el resultado directo del auge de 1920 y de la confluencia de la militancia roja a lo largo del país. Era el producto de la reorganización de la izquierda sindical tras 2 años de dispersión, ante una CROM que se adueñaba formalmente de la dirección del movimiento obrero para ponerlo a la cola de un proyecto de conciliación clasista. Entre los delegados, Herón Proal, representando a Antorcha Libertaria de Veracruz, fue uno de los que dieron nacimiento a la Confederación General de Trabajadores, la CGT, que daría algunas de las luchas más espléndidas de la clase trabajadora en los siguientes años. Pero la unidad nacional de los comunistas y los anarquistas duró poco y se rompió a la mala. Proal, a medio camino entre ambas corrientes, asistió al primer congreso del PC, el Partido Comunista, en diciembre del 21. El mismo que llevó a Díaz Ramírez a la dirección del partido y a que se alejara del movimiento veracruzano. Y entonces aquí es donde vemos justamente este enfrentamiento, este periodo tan rico en anécdotas y sobre todo en temas de análisis de mayor profundidad sobre la relación de las distintas centrales de trabajadores, sus liderazgos, su distancia de las propias bases de trabajadores, en el momento en que había un reacomodo del movimiento obrero. Lógicamente la CROM se fue por el lado de alinearse total y absolutamente con el gobierno en turno y pues es de todos conocido que la CROM se convertiría
primero pues en un aliado muy fiel de Obregón, que no le hacía tanto caso, y posteriormente del propio Plutarco Elías Calles, y que justamente este apoyo pues va a ir demacrando al propio movimiento obrero que lideraba la CROM, mientras que otras agrupaciones, otros referentes del sindicalismo mexicano empezaron a agruparse, a asociarse para buscar un frente de lucha que no fuera estrictamente comprometido con el gobierno. La CGT fue el principal contrincante de la CROM en ese inicio de los años 20. Ya para los años 30, bueno, son otras condiciones, ya lo hemos visto en otros programas, lo hemos tratado en diferentes temas de nuestros espacios en el Sindicato Mexicano de Electricistas, sobre cómo el SME fue reorganizándose, fue retomando fuerza y finalmente va a colocarse nuevamente a la vanguardia del movimiento obrero en la década de los 30, llegando incluso a la organización y fundación de la CTM. Pero ese es otro tema que ya tocaremos nuevamente aquí en Letras Militantes. 5. El movimiento inquilinario. La interconexión que se mantuvo a lo largo de los primeros años de la década de 1920 en el Golfo de México llevó hasta Veracruz los ecos de la ley inquilinaria yucateca, que fijaba la renta en el 6% anual del valor de la casa. La situación habitacional del puerto era explosiva. En informes publicados por El Dictamen de Veracruz, en los meses de enero a mayo de 1922 se relatan historias dantescas sobre condiciones de vivienda infrahumanas, escasez, malas condiciones higiénicas, rentas muy elevadas. De 1918 a estos días, las accesorias habían aumentado la renta de 15 a 30 y 35 pesos y los cuartos de 6 a 15 pesos cada uno. Imagínense. Estas vecindades donde habitaban 100 o 150 personas no solía haber más de un baño, como en el patio Variedades, o 2 baños y un inodoro. Entre las denuncias que se hicieron públicas estaba la de un tal Porfirio, que vivía en un cuarto del tamaño de una sepultura. No puedo dormir en cama porque no cabe dentro y duerme sobre tablas y por ese cuarto le cobran mensualmente 12 pesos con 50 centavos. No era demagógica la reflexión que decía que la habitación popular en Veracruz estaba formada por inmundas pocilgas cotizadas como si fueran palacios. Un factor novedoso que hacía más aguda la situación inquilinaria del puerto eran las enormes rentas que los dueños de los patios hacían pagar a las prostitutas. Una de ellas, María González, había enviado al presidente Álvaro Obregón un telegrama para denunciar la explotación de la que eran víctimas, y éste había respondido diciendo que se tomarían medidas para detener a esos individuos que viven explotándolas. Prostitutas además perseguidas por un reglamento urbano que les impedía ir a bailes públicos, y el amparo judicial, y prohibía a las meseras que se embriagaran con los clientes. A fines de enero de 1922, el ayuntamiento aprobó un impuesto adicional a las contribuciones de fincas urbanas y pensiones de aguas, y los propietarios decidieron trasladar el impuesto a los inquilinos. El ayuntamiento, presidido por el sindicalista amarillo y cromista Rafael García, tránsfuga del grupo Antorcha Libertaria, o sea, los traicionó y se fue a la derecha, apoyó indirectamente una convocatoria en la Biblioteca del Pueblo. En la noche del 2 de febrero se celebra una reunión dirigida por un hombre del ayuntamiento, el doctor Reyes Barreiro, cuyos 3,000 asistentes dan idea de lo grave y explosivo del problema. Interviene el alcalde azuzando los espíritus contra los propietarios de los patios. Interviene un marino que narra a los asistentes las leyes inquilinarias que se han aprobado en Campeche y Yucatán. Aunque Herón Proal contará que estaba trabajando en su sastrería o en la calle vendiendo el obrero comunista, que para eso existen las versiones, lo invitaron a asistir y luego a tomar la palabra. Con su habitual estilo turbulento, irrumpió en la asamblea y denunció a García por querer frenar la lucha inquilinaria. La acusación era bastante injusta. ¿Qué lucha inquilinaria? A lo más podría haber acusado a los cromistas de querer canalizar la tensión que existía con fines institucionales y electorales. El ambiente se tensa. La reunión se polariza entre anarquistas y cromistas, entre partidarios de la acción política y aquellos otros en pro de una acción social y económica fuerte. El alcalde intenta inútilmente invalidar las acusaciones lanzadas por Proal, hacer respetar el orden del día y evitar que los recién llegados lo desborden. Oponer un dique a un torrente es como aumentar su potencia devastadora.
Proal relatará más tarde que cuando observa que entre los asistentes las armas comienzan a relucir, invita a todos aquellos que desean escucharlo a continuar la sesión fuera de la biblioteca. El acto se cinde. Proal habla en la calle contra los promotores del acto, a los que acusa de querer utilizar el naciente movimiento inquilinario para sus fines políticos. Con Proal están los miembros de la local comunista de Veracruz. Herón no es un hombre joven, tiene 41 años, es un dirigente conocido de la izquierda radical, pero no ha pasado la prueba de fuego de un movimiento social en que se encuentre a la cabeza, que lo obligue a desplegar sus habilidades de organizador y su capacidad táctica. No bastará con el discurso incendiario. A la noche siguiente, el Parque Juárez se llena con los inquilinos pobres de Veracruz, convocados por Proal, y los volantes de la local comunista. Aparecen las prostitutas que habían estado ausentes en la asamblea de la biblioteca. Surge el discurso radical de Proal, nuestro viejo dinamitero, como dice el diario El Dictamen. Si algo caracteriza al proalismo, es la combinación de la lucha por reivindicaciones inmediatas con un lenguaje potente, repleto de adjetivos, que linda con lo insurreccional. ¿Qué otra cosa son los burgueses, perros cochinos, unas víboras, unos alacranes, rabos pelones?, dirá el 3 de febrero. Tratando de calmar el descontento, el gobierno local urge a los propietarios a que en un plazo de 15 días mejoren las condiciones de salubridad de las viviendas en 25 patios. Los propietarios ignorarán la petición municipal. El 4 de febrero, en asamblea masiva, se funda el Sindicato Revolucionario de Inquilinos que preside otro sastre, Miguel Salinas, y dirigen Óscar Robert como secretario general y Herón Proal como secretario del Interior, y los comunistas Mateo Luna, tesorero, Porfirio Sosa, actas, y José Olmos, secretario del Exterior. Se levanta la demanda de volver a las rentas de 1910 y comienza a sugerirse como forma de lucha la huelga de pagos de renta. Durante todo el mes de febrero, Proal y los comunistas, así como algunos militantes anarquistas de origen español que han llegado a Veracruz desde La Habana, se prodigan en mítines callejeros, manifestaciones minúsculas, agitación callejera. La demanda de dejar de pagar las rentas corre como un río de pólvora. Proal se unirá en esos días con María Luisa Marín, una joven anarquista. Pierde en cambio los 2 hijos que tiene con Herminia Cortés, aunque ella sigue participando en el movimiento y se dice que recorre las vecindades con una navaja en la Liga de las Medias. Víctor obtiene una beca en México y se marcha para nunca volver a ver a su padre, y Lucina, luego de acusarlo de maltrato, se fugará del hogar a la edad de 14 años con un anarquista peruano. El movimiento va creciendo. Ante las negativas individuales de pagar la renta, se producen desalojos, y ante la respuesta popular. La primera reacción colectiva ocurre en un barrio de prostitutas, cuando la multitud vuelve a meter a la casa los muebles sacados por la policía. Para el 5 de marzo, la huelga de pago se generaliza. La prensa destaca. La noche del 6 de marzo de 1922, las prostitutas del puerto de Veracruz, popularmente conocidas como las Horizontales de Guerrero, amenazaron con quemar en la vía pública las sillas, las camas y los colchones sobre los que trabajaban, en señal de protesta por las elevadísimas rentas que debían pagar a los propietarios de los patios de vecindad que les alquilaban las posilgas donde vivían. Alarmada, la policía corrió hasta la zona de fuego para impedir la quemazón. Proal toma en sus manos la conducción del movimiento, convierte su sastrería en las calles de Landero y Cos número 5 y medio en cuartel general del Sindicato Revolucionario de Inquilinos, el SRI. Edita carteles con el eslogan «Estoy en huelga, no pago renta», que comienzan a aparecer en las puertas de las vecindades, y cuelga una enorme bandera roja, símbolo del sindicato, en la puerta de su casa. Va creciendo el movimiento y para el 12 de marzo hay 61 patios en huelga. Vámonos a un corte y regresando del corte seguimos con la lectura de esta historia de Herón Proal, que encabeza esa huelga inquilinaria en 1922 en el puerto de Veracruz, acompañado de prostitutas y de los más pobres entre los pobres. Vámonos a esa pausa y regresando de la pausa continuamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Y regresamos a Letras Militantes después de esta pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, su composición, como lo hace en todos nuestros programas de Letras Militantes. Vamos a continuar con esta interesantísima historia de Herón Proal, los comunistas y la huelga inquilinaria de Veracruz en 1922, que forma parte del texto La Libertad, 13 historias para la historia, de Paco Ignacio Taibo II. Nos quedamos en que ya empezó la huelga de los inquilinos, ya empieza a crecer esta huelga de pagos. La huelga de pagos se convierte en un arma fundamental cuando no es nuestra fuerza de trabajo la que está puesta al servicio de a quien estamos presionando, ¿no? En este caso se habla pues de los dueños de las casas, entonces los caseros. Entonces aquí la manera de golpearlos es no pagarles. Y lógicamente viene un enfrentamiento con las fuerzas que los apoyan, que generalmente es la policía y fuerzas gubernamentales. Pero entonces así inicia esta huelga en 1922. Se inician las manifestaciones masivas, bandera por delante. Al grito de "abajo los burgueses, mueran los explotadores del pueblo", se sacude el puerto. Varios miles de inquilinos se organizan en una población que no llega a los 60,000 habitantes. Los huelguistas pueden llegar a 30,000. Aquí hay que acabar con todo. Y si el alcalde municipal se negó a hacerles justicia, no hagan caso. Tómenla ustedes. Echen muchas bombas, muchísimas bombas. Que estalle la revolución social, que tiemble el mundo, que se desplomen los cielos, que se estremezca la humanidad, dirá Herón el 27 de febrero. El 12 de marzo, 12 patios más se declaran en huelga de pagos y ese mismo día al anochecer se realiza una manifestación con un gran mitin donde Herón, Porfirio Sosa y la joven comunista Juana Ruiz calentaron a la multitud desde el balcón del Hotel Diligencias. La multitud, con banderas rojas y repitiendo la consigna "estoy en huelga y no pago renta", comenzó a recorrer las calles del centro de la ciudad. Al llegar a la zona de tolerancia en la calle Guerrero, centenares de prostitutas se unieron a los manifestantes y Proal produjo, inagotable, otro discurso. Ustedes merecen un voto de confianza del comité de huelga y de todos los habitantes de Veracruz, porque fueron las primeras en decretar la huelga que hoy ha tomado proporciones gigantescas. Ustedes son en realidad verdaderas heroínas por haberse puesto la primera piedra de este edificio gigantesco que hemos ahora levantado. Son las iniciadoras y por lo tanto merecen un estrechísimo abrazo de confraternidad. El Sindicato Rojo de Inquilinos les abre los brazos y les llama con todo cariño sus queridas hermanas. Parece que el término de hermanas resultó demasiado fuerte para una parte de los congregados y produjo risas. Proal corrigió: sí, señores, y no se rían. Estas pobres y despreciadas mujeres no solamente son nuestras compañeras, sino que también son nuestras hermanas, porque analizando las cosas, resulta que ellas son de carne y hueso como nosotros, y no hay motivo de excluirlas de la hermandad, tanto más que son carne de explotación de los burgueses. Los sindicatos de Veracruz formaron un segundo sindicato inquilinario, pero las presiones desde la base fuerzan que el 20 de marzo se unifique con el SRI, el de Herón Proal. Ya no hay obstáculos para que la huelga se desarrolle hasta lograr la unanimidad en los sectores populares. El sindicato amplía sus armas y además de la huelga utiliza los contralanzamientos. Multitudes de inquilinos organizados toman la casa de la que habían sido lanzados por los policías y vuelven a meter los muebles. El Negro García se encuentra desbordado. Por su izquierda, el movimiento inquilinario, del que ha perdido totalmente el control. Por su derecha, los dueños de los patios que presionan fuertemente. A pesar de que la prensa califica a Herón como un líder que antes había fracasado en todo, es el indiscutible dirigente del movimiento. La patronal no es precisamente blanda. La encabezan los gachupines hermanos Cangas y José García Suero, junto a empresarios importantes como José Meléndez, dueño del Hotel Diligencias, y varios cafés, el poeta Salvador Díaz Mirón y la familia Malpica, dueños del diario El Dictamen. Se cuenta que el propietario Manuel García Suero, hermano de José, administrador del Patio San Gabriel, le ofrece a Proal $500,000, una cantidad astronómica en esa época, para que abandone el movimiento y se vaya a Europa. Proal le responde que si tiene esa cantidad de dinero, se le entrega al movimiento para que se hagan las mejoras a las vecindades.
El 22 de marzo, las autoridades ordenan la detención de Proal, acusándolo de haber injuriado al gobierno municipal y al federal. El día antes se había turnado una orden a la policía para que impidiera manifestaciones en los barrios, donde pequeños grupos de inquilinos organizados recorrían las vecindades sumando a otros a la huelga. Y el jefe de la policía montada, Zamudio, había disuelto un mitin del SRI en el Parque Juárez. Proal fue detenido a las 9 de la mañana por un par de policías. Corre la voz. Cuando llega al juzgado, tras él viene un millar de airados inquilinos, en su mayoría mujeres. El negro García se entrevista con Proal. En la multitud que sigue creciendo se discute si hay que asaltar el cuartel. 15 gendarmes a caballo toman posiciones. El alcalde llama en su auxilio a la infantería de marina. Los inquilinos van a pasar a la acción. El alcalde negocia. Soltará a Proal si se disuelve la manifestación. Proal sale al balcón y dice que si en 20 minutos no llega al local del sindicato, quedan libres para hacer lo que quieran. La manifestación no se disuelve. Un inspector trata de llevarse al dirigente inquilinario, pero la multitud lo rescata. El ejército y la marina no han intervenido. La manifestación inquilinaria con Herón al frente llega en triunfo al Parque Juárez. Al día siguiente corre de nuevo la sangre, cuando una mujer arroja una maceta a un inquilino que pretendía colgar una bandera roja y la multitud responde con un disparo que la mata. En los últimos días de febrero, el alcalde le informa a Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación, que el 27 Proal se presentó espontáneamente diciendo que, de una manera absolutamente casual, había dado muerte a uno de los dirigentes inquilinarios que se encontraba en el local. Se trataba de Emiliano Herrera. García reconoce que la participación de Proal en el incidente fue totalmente casual. Las versiones sobre la muerte de Herrera son múltiples, desde que a Proal se le cayó una pistola cuando hablaba con él y murió a causa de un disparo accidental, hasta que le disparó a sangre fría durante una discusión sobre los fondos sindicales. Herón permanecerá detenido, acusado de homicidio imprudencial, pero desde la cárcel donde está recluido sigue dirigiendo el movimiento. La iniciativa ahora es comenzar a autoadministrar los patios con el dinero de las rentas no pagadas, comenzar a hacer mejoras, introducir agua y luz, poner inodoros, fogones. El movimiento inquilinario goza de un amplio espacio de maniobra. Las pugnas entre varias de las corrientes políticas veracruzanas vinculadas al poder económico y político les ceden ese espacio. El alcalde laborista del puerto tiene enfrente a los propietarios de los patios, a los industriales, al diario El Dictamen, al jefe de la zona militar, el general Guadalupe Sánchez, acérrimo enemigo del movimiento popular, quien está enfrentado a su vez al gobernador Tejeda, quien a su vez apoya a García, pero sin el lastre de los compromisos cromistas de este. El gobierno federal tolera a los militares, etc. En este espacio político, durante los meses de abril y mayo, proalistas y comunistas siguen impulsando el movimiento. Manifestaciones de 1 millar de mujeres con banderas rojas que reinstalan e impiden el lanzamiento de un inquilino huelguista. Mítines, movilizaciones contra las tarifas de la Compañía de Luz, intento de crear una colonia comunista en Pocitos y Rivera. Proal dejará la cárcel. Hay una maravillosa foto. Herón recostado en el centro, rodeado de decenas de mujeres con blusas, faldas blancas y sombreros de paja. Debe haber sido tomada tras las movilizaciones del 1 de mayo, cuando los miembros del SRI colocaron la primera piedra de la colonia en terrenos que les cedía el gobernador y posteriormente empezaron a expropiar material de construcción para la futura edificación de la colonia. Prepararon un proyecto de autosuficiencia basado en cultivo de arroz y frijoles e hicieron las reglas de distribución, donde cada uno recibiría según sus necesidades, pero los perezosos serían expulsados de la colonia. El alcalde de Veracruz obstaculizó el proyecto argumentando que se trataba de un terreno privado y la policía bloqueó los accesos impidiendo el ingreso a los invasores. El sindicato decidió aplazar el proyecto hasta que se hubiera ganado la lucha inquilinaria. Aquí es muy importante destacar la calidad de la movilización de esta lucha inquilinaria que adquiere pues, todos los tintes de una lucha de clases, un enfrentamiento directo a la burguesía, un enfrentamiento directo a los poderes de facto y al poder institucional, al propio gobierno, con estos márgenes de maniobra que se manejan, pero sin ceder un ápice de terreno, siempre buscando el beneficio colectivo y no esta negociación con la burguesía que después se va a volver una costumbre en muchos de los sindicatos y de los movimientos sociales. Esta idea de que se puede conciliar con los dueños del dinero, con los dueños del capital y lograr acuerdos y colaboración. Queda claro que el dueño del capital siempre va a traicionar al trabajador, porque a eso está acostumbrado,
a expropiarle, a sacarle, a exprimirle la ganancia que necesita para mantenerse como patrón. Por eso, pues la colaboración con los patrones, la colaboración entre clases no es una vía para la verdadera lucha de los trabajadores. A mediados de mayo, los militares aumentaron su intervención, al principio tímidamente. Dirigidos por el jefe de la guarnición, el coronel Aarón López Manzano, actúan en algunos desahucios e impiden algún mitin. Su participación contra el movimiento no es frontal, pero detrás está el general Guadalupe Sánchez preparando la gran operación. Trabajadores que habitan en patios de vecindad con San Salvador, la Isabelita en la calle Guerrero, la Veguita en la calle Progreso, se unieron a la lucha. A finales de mayo de 1922, 30,000 inquilinos de más de 100 patios de vecindad no pagaban renta. Moviéndose a la sombra del omnipresente Herón Proal, el Lenin mexicano, como comenzaban a llamarlo, sus aliados, los comunistas de la local del puerto, han crecido. El 1 de junio, en una prensa propiedad del sindicato, sale a la luz el Frente Único, órgano de la local dirigido por Manuel Almanza, que durante un año aparecerá en las calles diariamente, compitiendo con la gran prensa del puerto y con los periodicuchos financiados por los cazatenientes. El Frente Único acompaña la abundante información inquilinaria con cuentos, narraciones, canciones y denuncias, así como pequeñas secciones permanentes de las que la titulada Lo que los trabajadores han aprendido con la huelga de inquilinos es la más significativa. Y aquí nos hace un listado Paco Ignacio Taibo de las premisas, las consignas de esta sección. ¿Qué es lo que han aprendido los trabajadores con la huelga inquilinaria? 1. Que la derrota es imposible cuando el proletariado se organiza, sabe lo que quiere y sabe a dónde va. 2. Que los vividores del obrerismo en el poder son sus peores enemigos. 3. Que los legisladores no sirven de nada. 4. Que la burguesía no es tan dura de pelos como dicen cuando el pueblo en masa se propone arrancarle una concesión. 5. Que el sistema burgués capitalista será barrido fácilmente por la acción conjunta del proletariado. 6. Que en 3 meses que no han pagado renta, han tenido más pan en sus hogares. Paralelamente al nacimiento del Frente Único, nace la Juventud Comunista de Veracruz. Sus miembros son todos jóvenes que han intervenido activamente en el movimiento inquilinario. Arturo Bolio, Celestino Dehesa, Guillermo Cabal, Sóstenes Blanco, Lucio Marín, Guillermo Lira, Gabriel Domínguez, Rodolfo Mercado. Su actividad, además de las usuales sobre la militancia inquilinaria, se extiende a la promoción de la cultura popular, con obras de teatro político, al estudio del marxismo y a la distribución del periódico. La formación política ideológica indudablemente es fundamental para fortalecer un movimiento social, un movimiento de los y las trabajadoras. En el puerto, durante el movimiento inquilinario, existían 2 federaciones sindicales, la cromista, de la CROM, dirigida por el alcalde, y la Cámara del Trabajo, de la CGT, encabezada por José Fernández Oca. Ambas en conflicto con el proalismo, la primera desde el inicio del movimiento y la segunda a partir de mayo, cuando Proal asaltó el local de la Cámara de Trabajo y trató de linchar a Fernández Oca, quien lo expulsó acusándolo de ser un títere de los comunistas. Y esto, el eterno conflicto entre comunistas y anarquistas. El movimiento inquilinario jarocho lleva 3 meses de vida. Y ya ha pasado todo esto, La local comunista de Veracruz vive el momento más brillante desde su nacimiento. Comparte la dirección del movimiento inquilinario, tiene un diario, acaba de ganar para su causa a los mejores militantes jóvenes del puerto. Aunque la chispa inquilinaria se produjo en el puerto de Veracruz y las acciones más brillantes se dieron en el DF, el movimiento inquilinario no se vio restringido a estas 2 ciudades. Entre marzo y junio de 1922 surgieron multitud de sindicatos inquilinarios en todo el país, Guadalajara, Puebla, San Luis y Ciudad Juárez, que utilizaron la huelga de pagos como arma de lucha. La unión de propietarios, que ha manejado desde el principio la política de los grandes cazatenientes en el conflicto, se mantiene irreductible. Pero en junio, cerca de un centenar de pequeños propietarios aceptan las condiciones del SRI respecto del pago del 2% anual del valor de la casa. Otro elemento que invitó a los militares a encontrar una salida represiva contra el movimiento inquilinario jarocho fue la intervención solidaria de los sindicatos en la huelga general de junio en el puerto. Las 2 centrales, CROM y CGT, secundaron el movimiento de los trabajadores de Progreso en Yucatán,
pero la CGT radicalizó la lucha e impulsó demandas propias, propiciando un acercamiento con el SRI del que se había aislado en mayo tras el choque de Proal con Fernández Oca. Sintomáticamente, el pretexto para el enfrentamiento entre inquilinos y militares se va a producir el 30 de junio, el mismo día en que el gobernador Tejeda envía al Congreso veracruzano una ley inquilinaria para su debate. Ese día, Olmos, miembro de la local comunista, apoyado por un manifiesto que firman 30 miembros del SRI, rompe con Herón Proal, al que acusa de malversación de los fondos sindicales. Olmos y los 30 disidentes apelan al comunismo para hacer su denuncia. El comunismo, he ahí el ideal noble y sublime a que aspira el proletariado mundial, y precisamente por la nobleza del ideal, debemos ser celosos vigilantes de los hombres que predican a las multitudes la buena nueva de esa aspiración. La local comunista del puerto, en una nota firmada por su secretario general Miguel Salinas, el secretario del Exterior y director del Frente Único Manuel Almanza, el secretario del Interior Mateo Luna, el de Actas Porfirio Sosa y el de Finanzas J. Ruiz, desautorizó a Olmos y mantuvo su apoyo a Herón Proal. Varios autores han tenido que hacer maromas ideológicas para explicar por qué, si la local rompió con Proal en julio, reanudó sus relaciones casi inmediatamente y las conservó hasta 1923. De esos misterios insondables de las luchas internas de la izquierda. Mientras tanto, 2 batallones con 520 hombres llegaron de Chiapas a Veracruz, enviados por la Secretaría de Guerra. 6. La masacre. La sensación de que la tragedia estaba a la vuelta de la esquina recorría la ciudad. La tensión dominaba a la base del movimiento inquilinario, pues desde el 1 de julio se habían producido choques con la policía, cuando trataron de desalojar a la Comisión de Vigilancia y Protección de Proal, que dormían en la banqueta frente a su casa. Y el día 5 de julio, la calle de Landeros y Cos estaba llena de inquilinos que a gritos pedían aclaraciones sobre la traición de Olmos, porque la dirección del SRI lo había acusado, junto con Aubry, otro exmiembro de Antorcha Libertaria, Consuegra y José F. Ortiz, de haberse vendido al oro de los propietarios. Se celebró un mitin en el Parque Juárez y grupos de manifestantes vieron a Olmos cuando se estaba refugiando en casa de una hermana y trataron de detenerlo. Chocaron con un grupo de gendarmes que intentaron proteger al tránsfuga, mientras pistola en mano trataban de defenderse. Solo la intervención de los militares salvó a Olmos del linchamiento. Con el pretexto de este incidente, el ejército avanzó sobre el mitin y fue recibido a gritos. La tropa, comandada por el siniestro coronel López Manzano, se desplegó a media cuadra del parque. Muchos inquilinos se enfrentaron a los soldados y se produjeron forcejeos. Las banderas rojas ondeaban ante la cara de los militares que comenzaron a repartir culatazos. El primer disparo partió de los soldados y fue a herir a un ambulante de la Cruz Roja que se encontraba recogiendo a un herido. El coronel López Manzano se introdujo entre los participantes del mitin, seguido por una columna de soldados, a paso de carga y levantando los rifles con cartucho cortado. Los inquilinos resistieron la primera presión. Nuevos culatazos. Surgen algunos cuchillos en manos de los manifestantes y el teniente Valtierra es apuñalado. Los dirigentes del sindicato organizan la retirada. Una manifestación desfila por la parte sur de la calle Madero, frente al local del sindicato. Proal interviene dando orden de que la manifestación se disuelva para evitar nuevos choques con los militares y que cada cual se retire a su casa. En la calle Landero y Cos queda un nutrido grupo de mujeres y en el interior de la sastrería un pequeño grupo de militantes. El saldo del primer enfrentamiento es de varios heridos de bala y golpes y el militar apuñalado que muere horas más tarde. Pero no habían de terminar ahí las cosas. Sobre el puerto de Veracruz se desata un tremendo aguacero. La guardia proalista trata de meterse al local del sindicato. Imposible, solo caben apretujadas unas 60 personas. Los que no pueden ingresar se cobijan bajo balcones de la calle de Landero y Cos. A la 1 de la madrugada y armados con una orden de detención contra Herón Proal, dictada por el juez MacGregor, los militares salen del cuartel Morelos. También la Gendarmería Municipal, dirigida por Zamudio y Plata, toma las calles. La muerte del teniente Valtierra ha excitado los ánimos. Los soldados llegan disparando por la calle de Vicario sobre las personas que se encontraban guarecidas en un zaguán. Caen los primeros muertos del sindicato inquilinario. La mayoría son mujeres, algunas adolescentes. La soldadesca enloquece. Se atraviesa con la bayoneta a mujeres y hombres desarmados, se dispara a boca de jarro contra los que huyen.
Las oficinas del sindicato son cercadas, los Mausers disparan descargas hacia el interior del pequeño local de 2 piezas. En la primera, Herón Proal se tiró pecho a tierra y en su derredor hicieron lo mismo las mujeres y los niños que lo protegían. Más heridos. Los soldados golpean violentamente las puertas y ventanas. Ni un solo disparo ha surgido del interior. Porfirio Sosa, miembro de la local comunista, trata de pactar con el mayor Eulogio Hernández para garantizar la vida de Proal. No se llega a nada. Los soldados irrumpen en la sastrería, golpes y detenciones. Hay cerca de 150 hombres y mujeres arrestados que son conducidos al cuartel Morelos, muchos de ellos heridos. Allí han de ser golpeados nuevamente, varios torturados por las fuerzas del coronel Aarón López Manzano. Entre los detenidos, los comunistas Sosa, Mercado y Luna, además de Proal y el anarquista Palacios. El ejército recorre las calles en la noche arrancando las banderas rojas. La prensa del puerto al día siguiente no habla de los sindicalistas muertos, tan solo del difunto teniente y de 5 gendarmes que han sido heridos. Tras esta historia tan trágicamente reiterada en México, se inicia la búsqueda de la verdad. Si los inquilinos abrieron fuego entre soldados y gendarmes y cuántos fueron los caídos de la matanza del 5 de julio, fueron el centro de un enconado debate entre la prensa obrera y la prensa reaccionaria veracruzana durante 1922 y 1923. Los hechos comprobables son que hubo 2 soldados muertos y 4 policías heridos, que lo fueron por puñaladas y contusiones y que en el registro del local sindical solo aparecieron 2 cartuchos de pistola sin usar. El testimonio de Sosa dice que el anarquista Elías Palacios estaba armado, pero le impidieron que disparara para evitar una masacre. Respecto a los huelguistas, la prensa en días posteriores habló de 20 muertos y el sindicato inquilinario de 150. La indagación del SRI, avalada por testimonios firmados, recoge más de 70 casos de asesinatos, la mayoría de ellos de mujeres, con heridas de bayoneta en sus cuerpos o con tiros de Mauser. En días posteriores aparecerían en Veracruz cadáveres ahogados, atropellados por el tren y muertos por congestión alcohólica, en cuyos cuerpos estaban las perforaciones de las bayonetas y de las balas. Al amanecer del 6 de julio, parecería que el sindicalismo inquilinario de Veracruz había sido barrido por las balas de los 200 soldados y gendarmes del coronel Manzano y del jefe de policía Zamudio. Donde la historia debía terminar, recomenzó. En Veracruz, el comité ejecutivo del sindicato, lejos de perder el tiempo en lamentaciones inútiles, trabajaba sin tregua ni descanso. El día 6 de julio se instalaba en su oficina provisional y el día 7 celebraba un mitin en la casa de Carlos Palacios con la asistencia de no menos de 4,000 personas. La reacción a la matanza y a la oleada de detenciones había sido organizada por la Dirección de Relevo del Movimiento Inquilinario del Puerto, integrada prácticamente por la local comunista de Veracruz, que no había sufrido muchas bajas en la represión. De los 90 detenidos que se encontraban en la cárcel de Allende, no había más que media docena de comunistas, Sosa y Mercado entre ellos. Se hace cargo de la dirección del movimiento el director del Frente Único, Manuel Almanza, y otros miembros de la local comunista, Úrsulo Galván, Barrios, Salinas y los jóvenes Lira, Blanco, Bolio y Dehesa, junto al diputado local veracruzano Carlos Palacios y la compañera de Proal, una joven que era descrita como mestiza de una 20 de años, con largas trenzas negras, del tamaño mediano y una mirada algo traviesa, pero firme. Sin duda anarquista, y llamada María Luisa Marín. El dictamen y la prensa financiada por los casatenientes atacaron duramente al movimiento, y en particular a Palacios. El ataque se combinó con un intento de los cromistas, apoyados por el alcalde, para hacerse con la dirección de la lucha. Gracias a la intervención de la Federación Local de la CGT, esto pudo impedirse. La Liga Marítima, CROM, punto de apoyo del alcalde García, dio una limosna de paro y trató de meterse a la dirección. En cambio, la Federación Local de la CGT apoyó económicamente al movimiento, declaró que respetaba su autonomía y se sumó solidariamente a las movilizaciones. La policía y los militares recorrieron los patios, quitando las banderas rojinegras que quedaban. La ciudad era patrullada por el ejército y se prohibieron las manifestaciones. Proal, en la cárcel, fue acusado junto con sus compañeros de los delitos de sedición, tumultos, homicidio, agresión al ejército e insultos al gobierno federal. Una cuarta tendencia trató de hacerse también con la dirección, la dirigida por el tránsfuga del Partido Comunista José Olmos, quien hizo público un manifiesto acusando a Herón Proal de fraude.
La local comunista atacó a Olmos en el Frente Único y defendió a los presos. Esto la consagró como dirección real del movimiento. El día 8, a pesar de la prohibición de manifestaciones, con Palacios a la cabeza y con sus banderas rojas, con esa tremenda terquedad que los movimientos sociales despliegan, los inquilinos llegaron frente a la cárcel de Veracruz a realizar un nuevo mitin donde se insultó al ejército. La posibilidad de una segunda represión más violenta aún, utilizando al ejército y con el amparo que los cromistas y Olmos le daban, estaba en pie. Pero el gobierno estatal envió una comisión mediadora que se entrevistó con los dirigentes inquilinarios rojos, y esto dio cierto respiro a la lucha. Por la ciudad corría el rumor de que un tribunal secreto del SRI había condenado a muerte al coronel Manzano y a todos los oficiales que habían participado en la matanza. Incluso se decía que la comisión secreta había sido bautizada Comisión de Supresión. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de esta interesantísima historia de cómo se fue organizando el movimiento social con los inquilinos, con las prostitutas, con los obreros marítimos del puerto de Veracruz, y todo esto en ese auge del sindicalismo, de la organización sindical, todavía con fuertes rasgos anarcosindicalistas, ya con una presencia del Partido Comunista, y que empieza a perfilar lo que va a ser este boom del movimiento sindical mexicano en la primera mitad del siglo XX, en donde pues también va a participar el Sindicato Mexicano de Electricistas, primero, como mencionábamos en la parte anterior del programa, con la huelga del 16, ya después vendrán varias otras huelgas y vendrá la más importante, la huelga del 36, en donde se demuestra esa capacidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y aquí es interesante también encontrar estas correspondencias que, bueno, tienen que ver con esta larga duración de la historia, de estos ciclos que parece que no acaban de cerrarse y que generalmente identificamos como si fueran repeticiones, ¿no? Que cada cierto número de años los eventos pareciera que se duplican o se replican de manera muy similar a su antecedente. Pero de lo que se trata en realidad es de que no se ha superado el conflicto que dio origen al primer problema, al primer conflicto, y que pues las soluciones a medias van generando un nuevo conflicto que ha de estallar X tiempo después. En el caso que vemos aquí de esta actuación de ciertas corrientes que dentro de la izquierda lo que buscan es tomar el control de un movimiento social para alinearlo a ciertas políticas de alianza, de colaboración con el gobierno, o peor aún, de alianza y colaboración con las clases explotadoras, pues es algo que no se ha terminado. Hemos visto cómo se ha transformado este discurso en años recientes, en épocas recientes, ya iniciado el siglo XXI, con el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? Y un poco antes con este tramo neoliberal, en donde se habla de esta colaboración entre clases, se habla de esta nueva actitud de los sindicatos. Hablábamos en el programa anterior todavía con lo de la organización de Amazon, cómo se hablaba pues de una cultura laboral nueva, por un nuevo orden mundial, pero también un nuevo orden de trabajo, que por lo tanto se necesitaba un nuevo tipo de sindicalismo, y que eso lo que realmente traía de fondo es la imposición de todas las medidas patronales para domesticar a los sindicatos y hacerlos cómplices o aliados de sus propios intereses. Nosotros no podemos ser partícipes de ello, ya hablaremos de esta dinámica de un supuesto nuevo sindicalismo que no es más que una demagogia, que lo que oculta es el afán de apagar la autonomía, la emancipación de los trabajadores en favor de los intereses de los patrones. Ya habrá tiempo de platicar de ello. Por lo pronto dejamos esta abierta invitación a buscar este texto de Paco Ignacio Taibo II, La libertad, 13 historias para la historia. Ya recobraremos algunas otras de las historias en otras emisiones de Letras Militantes. Por mi parte es todo. Agradezco profundamente su atención, a nuestras compañeras y compañeros de Radio ESME, a mi camarada Carlos Villanueva por su aportación musical y a la gente que colabora, mis colaboradoras aquí en la Prosecretaría del Trabajo. Por mi parte es todo y nos vemos la próxima semana aquí en Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.